Custodio Sánchez Luque. Nací en el cortijo que ya no existe, en el cortijo Las Cañás, aquí del pueblo, rayando con el límite del Trabuco, pero aquí es del pueblo. En Villanueva del Rosario. Del Rosario. El día 1 de octubre del 32. No conocí nada más que a mi abuela materna. ¿Cómo se llamaba ella? Crisanta Casado Caro, ¿Ella dónde nació? en el Trabuco, Villanueva del Trabuco. ¿Qué sabe de ella? ¿Sabe, por ejemplo, si sabía leer y escribir? Pues sí, sabía, sí. Ella estuvo con nosotros, murió en mi casa con mis padres. ¿Dónde aprendió ella? Bueno, en el Trabuco sería, ella no salió de ahí hasta que no se vino ya con mis padres al campo. Yo calculo que iría a la escuela, porque dentro del pueblo, pero que no lo puedo garantizar. ¿Ella también sabía hacer cuentas? Sí, sí sabía también, algo. ¿Recuerda usted si su abuela en alguna ocasión leía libros o...? De eso no recuerdo mucho porque es que murió pronto. Ella fue muchos años paralítica y murió cuando yo era un niño. En realidad no me acuerdo si leía historia o leía alguna cosa. Me supongo que sí, pero que no lo garantizo. Bien, ¿usted pudo hablar con su abuela en alguna ocasión sobre, por ejemplo, sobre si el pueblo había cambiado o su abuela le contó alguna historia de cuando ella era joven? De eso no. No, porque desgraciadamente desde niño a los 6 o 7 años tenía que estar en el campo. Y no había mucho, no se hablaba mucho de esas cosas. ¿A qué se dedicó su abuela? Yo creo que ama de casa. ¿Ella en el campo hizo alguna cosa, quizá antes de casarse, sabe usted? No lo sé, de eso no lo sé. ¿Ella era una mujer religiosa? Sí, porque ella, yo sé que era religiosa, mi madre era muy religiosa y todos más o menos hemos sido, con arreglos así donde hemos estado, que no hemos podido practicar, pero más o menos todos religiosos. ¿La abuela esta, sabe usted si tenía alguna ideología, si era de izquierda, de derecha, si había pertenecido a algún partido político o había...? De eso no te puedo explicar, pero yo creo que normalmente no mucho. ¿Cuántos hijos tuvo ella? 2 hembras y un varón. Ella nació en Villanueva del Trabuco, Sí. pero en algún momento se mudó aquí o... Como mi madre se casó y se vieron a esta jurisdicción, ella se vino del Trabuco ya con ellos y murió ya estando con mis padres. El marido de esta abuela, su abuelo, ¿sabe cómo se llamaba? Era Manuel Alba, pero no te puedo decir otro apellido. ¿Dónde nació él? Creo que en el Trabuco, pero no te lo garantizo. ¿Qué sabe de su abuelo? Usted no lo conoció, pero ¿qué le han contado de él? Poca cosa, creo que un hombre normal, bueno y poco más. ¿Él a qué se dedicó? Más o menos a la agricultura. O sea que no tuvo ninguna tienda ni un puesto de nada, agricultor. ¿Tenía tierras propias o trabajaba las tierras de...? Tenía algunas, trabajaría, no eran muchas y me calculo que trabajaría también fuera, porque él no era un gran terrateniente. Yo creo que tenía, porque a mi madre, por ejemplo, le quedaron 2 fanegas de tierra, heredadas de su padre. En este caso de su madre, que es la que repartió. Pero que yo sé que tenía algunas, pero pocas tierras. ¿Usted ha llegado a conocer la casa de estos abuelos? Sí, ¿Cómo era esa casa? una casa normal y corriente de pueblo. Vamos, que todavía sé dónde está y yo me acuerdo de una vez que estuve allí con una pulmonía chiquitillo que me iba a morir. Me llevaron a la casa de mi abuela y allí me curó el médico. Pues estábamos en el campo. No, pero yo calculo que tendría 2 o 3 habitaciones y algún patinillo, algo así. La casa no era ningún palacio. ¿Tenía cocina o se cocinaba en el...? No, cocina sí, recuerdo que tenía. ¿Había animales en esa casa? ¿Tenían cuadra? Me parece que sí, pero es que, como es, yo creo que sí, que tendrían alguna bestiecilla para la milla de la voz y eso, alguna burra, algún molillo, no sé, algo así. ¿Luz eléctrica, recuerda usted si había en esa...? Sí, luz eléctrica sí había. ¿Recuerda si había en una habitación una bombilla o si había en cada habitación...? Eso no te puedo decir, pero supongo que en cada habitación habría una bombilla, me supongo. ¿Y agua corriente? A corriente, estaba a la orilla del río y yo no creo que hubiera agua corriente. Creo que irían al río porque entonces los ríos estaban completamente limpios. Además era en la entrada del Trabuco por aquel lado, el agua llegaba limpia de la sierra. Agua corriente no te lo puedo garantizar. A lo mejor había, pero no lo sé. Me decía usted que fue a esa casa a que el médico le curase a usted. Vivíamos en el campo
y unos primos y yo nos metíamos en un chilanco de agua había en pleno invierno a hacer caballitos, y pillé una pulmonía y me llevaron allí, que el médico estaba al lado y allí me curaron. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en esa casa? Es que yo tenía 4 años muy cortos sería, pero que estuve unos cuantos días, e incluso estuvieron, luego me contaban a mí ya de mayor, que estuvieron buscando la ropa para ponérmela porque ya me moría, o montarme, vaya, en una palabra, pero me salvé y aquí estoy. Porque era costumbre entonces buscar una ropa que estuviese un poquito mejor para... Hombre, claro, si normalmente haríamos, la ropa sería muy malilla que teníamos y siempre una cosilla limpia o algo le pondría, porque eso ha sido costumbre siempre. Ahora ya salía en una sábana y van que vuela. Bueno, también hay que los visten, claro. ¿Sabe usted algo sobre los otros abuelos, las otras ramas? No sé mucho, no. ¿Sabe cómo se llamaban? Uno era Antonio Sánchez, el único que te puedo decir, el paterno, y la abuela no sé ni cómo se llamaba. Ahora mismo no me se viene a la cabeza. ¿Eran de Rosario o de Archidona. Me parece que ella era Felisa, pero no estoy seguro. ¿La casa de ellos, usted la ha conocido? No, eso no. ¿Tiene alguna idea de a qué se dedicaban esos abuelos? También a la agricultura y vivían en el campo. Yo creo que alguna finca arrendada, o sea, en alquiler. Por ahí por la parte de Salinas, ¿sabes dónde está? Por ahí andaban ellos. ¿Su padre les contó algo de alguna anécdota de ellos, de cómo eran, de...? Pues sí, algo sí contó, que eran buenos, que eran trabajadores, que alguna anécdota, como anécdota, te puedo contar de un zorro que se metió en el patio de las cabras y se hartó de comer un cabrito o algo así. Y decía mi padre que estaba muerto, pero no estaba muerto, estaba hecho un muertecino. Pues los zorros se hacen los muertos porque había entrado por un caño estrecho y ya lleno de carne ya no podía salir. Y entonces mi padre dice que era muy pequeño y decía, papá, el zorro se está moviendo. Y anda, el zorro ha reventado. Y cuando acordaron que ya estaba la puerta abierta, el zorro pilló y se largó. Esa es la anécdota que me acuerdo. Ese tío mi padre se llamaba El Morrón. ¿Cómo se llamaba su madre? Josefa Luque Casado, ¿Dónde nació ella? en el Trabuco, en casa de mi abuela. ¿Ella sabía leer y escribir? Sí. No, hombre, no mucho, pero sí sabía. Ella sí fue a la escuela algo. Se casó muy nueva, se casó con 16 años para librar a un tío mío, hermano de mi padre, que si mi padre estaba casado, él no iba a la mili. Y entonces por eso se casaron tan nuevos. Que criaron nada más que 12 hijos. ¿Y todos esos hijos los tuvo su madre? ¿No fue al hospital? No, ¿qué va? Eso donde estaba tenía que parir. Allí no había otra cosa. Oye, ¿y ese matrimonio ya eran novios su padre y su madre o fue una cosa acordada entre la familia? No, ellos sí eran novios y aligeraron el casamiento para librar al hermano. ¿Su madre le contó cómo era la escuela a la que ella fue o...? No, eso no. Yo sé que fue mientras que estuvo en el pueblo de pequeña iba a la escuela. Y ella sabía, como decíamos antes, las 4 reglas. Leer, escribir y multiplicar y dividir y restar. Pero que contarme así no mucho. Es que no se charlaba mucho, estábamos siempre en el campo, desde pequeñitos. Si había algo para contar era un cuento, la de la candela en la velada, como no iba a televisión ni otra cosa, un cuentecillo, cualquier cosa. Eso lo contaba ella y lo contaba mi padre, cada uno contaba alguna cosa. Y luego ella tuvo la desgracia que estuvo 15 años paralítica, murió con 65 años. O sea que la vida tampoco fue muy larga con nosotros. Muy religiosa, eso sí. Porque clavaba mucho a Dios y rezaba y de noche se rezaba el rosario en la casa y todas esas cosas. ¿Todos juntos rezaban el rosario? Sí, todo. ¿Ella en qué trabajó? ¿A qué se dedicó ella? A criar niños. Hombre, no sé si alguna vez le ayudó algo a mi padre a coger aceituna o algo así, cuando podía, pero que ella no pudo la criatura, nada más que criar niños. ¿Recibía la ayuda de algún familiar o de algún hermano o alguna hermana en las cosas de la casa? En las cosas de la casa cuando las hermanas mías que nacieron primero ayudaban, pero de la calle nadie, porque los medios económicos eran escasos.
Me comentaba usted antes que entonces todos los partos fueron en casa. ¿Usted presenció algún parto de su madre? No, presenciarlo no. Entonces no. Hombre, yo estaría por allí cerca, pero que a la habitación donde nacía el hermano, allí no estaban nada más que los mayores. ¿Qué recuerda usted de esos momentos? Aunque usted no presenciase el parto, pero bueno, algún trajín se tenía que liar Hombre, en la casa, trajín, ¿no? claro, se sentía la pobre que chillaba y apretaba y ya viene y qué sé yo, y ya está aquí, en fin, cosas así. ¿Iba un médico a la casa? Cuando hacía falta sí iba. No, no, en todos no. Iba, normalmente siempre había alguna vecina que era como una simple comadrona, porque eso es lo que había en aquellos tiempos, y la ayudaba. Alguna vecina por allí cerca ayudaba a los partos, tanto en un sitio como en otro, en fin, porque nunca en el mismo sitio no estuvimos muchas veces. ¿Hubo algún problema en algún parto? Podía haber tenido 14, pero tuvo 2 abortos. El por qué, no lo sé, 2 abortos. Bien, ¿su madre tenía alguna afición? Ocio, tiempo libre, o tenía un... Tiempo libre a la baja. Tiempo libre que me iba a tener la criatura. Si de momento se llenó de niños. y- La más cosáis y fregáis y guisáis y eso. ¿Cómo era un día normal en la vida de su madre? Pues la vida de mi madre, mucho trabajo. No podía hacer otra cosa. ¿A qué hora se levantaba ella? Bueno, a las claras del día. Y a medianoche, si hacía falta, también. Y ella se ocupaba de hacer la comida. Cuidar a los niños. Hombre, mi padre también la ayudaría, pero mi padre, cuando se veía, se tenía que ir al campo a trabajar, a donde fuera. Porque para criar 12, al final ya la cosa se peoró un poco y ya era otra cosa, pero al principio pasaron mucho. ¿Ella tenía algún tipo de ideología política? No, no sé, pero yo creo que no. Mis padres no eran políticos. Se llevaron bien con todo el mundo, eso sí, pero no, políticos no. ¿Qué tipo de educación le dio su madre a usted? Muy poca. Estábamos en el campo y venía un maestrillo ambulante que a lo mejor nos daba clases. Como éramos muchos, normalmente se quedaba en la casa nuestra a dormir. Y la educación, no la educación que se aprende en la escuela, sino el otro tipo de educación que dan los padres. No, ese era bueno, ahí no había escapatoria, ahí había que educarse por las buenas y si era preciso te daban un cachete. Ahí íbamos derecho. Para criar a 12 no se podía blandear. ¿Qué cosa sus padres, su madre en concreto, de qué de la que estamos hablando ahora, su madre le decía, niño, tienes que ser así cuando seas... Exactamente, sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que le decía a ella? Ella decía, pues hay que ser bueno, hay que ser religioso, porque ella era muy católica, hay que creer en Dios y te vienes cuando estemos rezando el rosario y ayuda, en fin, en lo que sepas. Bien, ¿más cosas que recuerde usted de su madre? Pues mira, no recuerdo mucho. Otra cosa que como tuvieron 12 y ya cuando éramos mayores, mi padre tuvo una finca arrendada, si tú lo entiendes, es como alquilar. Y ya se recuperó un poco. Y entonces le dieron carrera al más chico, porque no le podían dar a todos. Dijeron, bueno, pues al último le vamos a dar carrera. Y es cura, que ya este año va a dejar la iglesia. Se va a quedar como para hacer sustituciones y eso, pero fuera de cargos de iglesia. ¿Su padre cómo se llamaba? Antonio Sánchez Valencia. Nació en el Trabuco. Sí, eso no te lo puedo explicar muy bien, pero ellos eran los dos naturales del Trabuco. Creo que en algún tiempo estuvieron sus padres viviendo en algún cortillo o trabajando o alguna cosa y nacieron los dos, o sea, los dos eran naturales del Trabuco. ¿Sabía leer y escribir su padre? Sí, como todos, pero hombre, una cosa normal, como te he dicho. ¿Fue a la escuela? No lo sé, eso no lo recuerdo. Posiblemente en el campo siempre había maestros ambulantes, como decía. Y yo creo que de ahí sería el aprendizaje. ¿Él era religioso? Pues sí, no tan ciego como mi madre, pero sí era religioso. ¿Usted recuerda a su padre o a su madre leyendo periódicos o leyendo libros? Sí, leyendo libros una vez que otra, sí, pero periódicos no llegaban al campo. ¿Y libros? ¿Qué libros leía? Mira, pues se leían historias de bandoleros, eso se llevaba mucho. Cosas así, recuerdo yo que leían algunas veces. Incluso mi hermana, cuando eran mayores, la que estaba más suelta en la lectura, nos leía y estábamos todos allí con la boca abierta escuchando la historia de José María Tempranillo y de otros. ¿Y individualmente su madre también leía, por ejemplo? No en voz alta, sino...
No, ella sí leía también. En voz alta mayormente no me acuerdo yo que fuera a leer ninguna vez, pero que ella oía la novela y leía cuando tenía tiempo. Mi madre nunca tuvo tiempo de perder mucho tiempo en la lectura. Mi padre estaba más bien de cuentas que de lectura, pero coger los libros y sentarse a leer nunca. Nunca porque no podía. Porque para criar 12 hay que apretarse el cinturón, ¿sabes? Eso es largo. Él trasnochaba y madrugaba lo que podía. ¿A qué se dedicó él? El primero era jornalero, luego ya como te he dicho, recién pasar la guerra de aquí, cogió una finca en alquiler, que fue donde nos crió a todos. Y ahí se recuperó un poco y ya tiraba de otra manera. Agricultor. ¿Ellos eran clase baja, eran pobres, clase media, clase alta? Como media un poquito baja. Sí. Pero en fin, que nosotros, eso sí te lo digo, nosotros no pasamos hambre. Comíamos más o más bien, pero siempre había un potaje o había una cosa y hambre no pasamos nosotros. Esa suerte sí la tuvimos. Entonces su padre se jubiló trabajando esas tierras que tenía alquiladas. Bueno, luego ya él compró unas cuantas tierras, nos las repartió, no muchas, y ya ves, entre 12 comimos muy poco. Y ya se jubiló en casa de una hermana mía que se quedó viuda, es cuando ya él paró de trabajar, y a los 80 años murió, en esa casa, que ya eso fue en Mollina. Allí compré unas tierras que eran más baratas y allí fuimos. Bueno, yo me casé aquí y aquí estoy, aparte de 20 años que estuve en la construcción en Málaga. ¿Su padre, sabe usted si vivió algún tipo de conflicto laboral con el propietario de la finca o con otros patronos que tuviera? No, mi padre fue un hombre que se llevó muy bien con todo el mundo. ¿Participó en alguna huelga, en alguna protesta? No, él bregó, como se decía entonces, con los rojos y con los otros. Y no corrió nunca para acá ni para allá. Se llevó bien con los que lo rodeaban, tanto uno como otro, y allí se mantuvo. O sea que supo él llevar la forma aquella. ¿Cuánto dinero ganaba su padre con la actividad que tenía? Eso como te lo digo yo. Hombre, cuando estaba jornada, los jornales eran muy chicos. Ya cuando tuvo la tierra esa que arrendó, eso ya depende de la cosecha. Pero una cantidad no te puedo yo dar exacta. Pero ya ganaba para comer todo, más bien o más mal, y ya más adelante metió a unos jornales. O sea que ya tenía gente de la calle a veces ayudándola a él. Sí, pues ganaría, yo qué sé, ¿qué número le ponemos a eso? ¿Y sabe usted cuánto le pagaba su padre a los jornaleros? Bueno, en aquel tiempo el jornal sería de 3 pesetas o algo así. Luego después más adelantillo llegarían a 25. Estamos hablando justo después de la guerra. Sí. Y ya conforme iba la vida, pues el jornal subía un poquito. Pero claro, los pobres criaturas que estaban al jornal las pasaban muy mal. Y mis padres siempre repartieron mucho me emociona un poco. De los frutos de ellos repartían mucho a las personas. A gente que lo pasaba mal y necesitaba... Claro. ¿Ellos vivían en el pueblo o vivían...? No, en el campo. ¿El Sí. cortijo cómo se llamaba? El Peñero. Bueno, estuvimos en el Ventorro. ¿Tú sabes lo que es el surtidor del Ventorro ahí abajo? Un cortijo que hay al lado caído. Allí estuvo 6 años, con eso arrendado. Allí vine yo con 4 años y me fui con 11 al otro, que está un poco más para arriba, más en los montes. Arrendado también. Y ahí fue donde él empezó, porque fue terminar la guerra y coger el cortijo ese en renta. Y entonces las cosas empezaron a subir. Lo que él producía, el grano, el trigo, la cebada, habas, pesa, aceitunas que había algunas, pues eso empezó a subir y ya él empezó a tomar fuerza. Y luego ya arrendó el otro, que tenía 100 fanegas de tierra de olivar, que no eran buenas, pero que ya se recuperó más, que fue donde sacó los poquillos que juntó. Y usted dice que se emociona al recordar que su familia tenía que ayudar a otras. Muchos vecinos que trabajaban con él ya a última hora y que estaban muy mal. Y yo estaba en el campo guardando bichos, guardando becerros, guardando cabras con mi padre. Y la comida que me echaban siempre tenía que repartir con él. Me echaban un poco de queso y un poco de pan, no era otra cosa. Pero siempre presentaba alguno que tenía que repartir porque tenía que ser así.
¿Cuánto pagaba de alquiler su familia, su padre, por esos cortijos? Eso no te lo puedo decir. ¿Pagaba en dinero o era una parte de los productos que No, sacaba? no, en dinero era una renta, que le decía una renta, que ahora mismo no la tengo presente. Yo calculo que pagaría a lo mejor 100.000 pesetas o algo así, pero que no es exacto, no. Ya sería en los últimos tiempos, ¿no? Quizás esa cantidad. Sí, sí, sí. En el primero pagaría menos porque la finca era un poco más endeble, pero el otro ya como la aceituna empezó a valer y eso, en el otro estuvimos 18 años. Muy bien, cuénteme, cómo era el primer cortijo en el que... Bueno, el cortijo donde usted nació? Ese era una casa de campo que había dos o tres vecinos, un cuerpo de obra con dos o tres casas, me parece que eran dos concretamente, que era donde mi padre tenía las dos fanegas de tierra. Y como él veía que allí con aquello no hacía nada, pues cuando se metió, le echó valor y se metió en este cortijo, en el Ventorro, porque allí no podía comer y ese sí tenía suerte, como era ya más grande, que tenía animales, tenía vacas, o sea, becerros, pues ahí fue donde le echó valor por decir, vendo esto, que es nuestro, y me voy a meter allí a como salga, y se recuperó un poquito. Cuénteme entonces ese cortijo, ¿cómo era? El Ventorro, que está al lado del surte ese que hay abajo. Ese era un cultivo que tenía mucho monte, tenía para animales. Y tenía la voz, pero no mucha, la voz menos. Pero bien, entre los animales y la voz iba tirando. Ese, así por encima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arriba y otras 5 o 6 abajo. Abajo tenía concretamente 2 dormitorios. Y los de arriba era granero para encerrar el grano que se cogía y al mismo tiempo se dormía por allí en medio. Las camas de todo. Dormíamos a 3 en la cama. Y una cama grande de matrimonio que yo apañaba donde pillaba. Y cuando éramos pequeños dormíamos a 3 y a 2. Las camas eran de hierro. ¿Y el colchón? Y el colchón muchas veces al principio de panocha. ¿Tú sabes lo que son panochas? La cáscara de la piña del maíz se le quitaba y se llenaban los colchones. Luego después ya de lana, cuando ya fue la cosa progresando. ¿Había una cocina separada del resto de la vivienda? Sí, había cocina. ¿Con qué se cocinaba? ¿Con qué fuente? Con leña. Leña, siempre, en verano, invierno y siempre, con leña. ¿Y esa leña de dónde la sacaban? De la misma finca, porque había mucha leña. Había monte y había olivos que había que podarlos y todo se guardaba para la cocina y para calentarse. ¿Había váter? No, váter afuera. En la esquina, como decíamos, a la esquina. ¿Tanto los hombres como las mujeres? Sí, las mujeres buscaban sus ocasiones y había un rinconcillo allí un poco tapado. Nosotros más para allá a lo mejor detrás de un olivo. Así era la vida. ¿Agua? ¿Tenía agua? En ese cortillo era agua llovediza. Eso significa que había un pozo hecho muy grande, como media habitación de esto y profundo, con unas escaleras hechas manualmente de piedra y allí se almacenaba el agua de la que llovía. Y de allí se bebía pues casi todo el año. Ya por el otoño a lo mejor se secaba, pues ya faltaba. El agua nunca te la bebías clara, siempre te la bebías un poquillo de color de la pared. Había entrado con barro, aquello se asentaba y se llenaba por lo alto, pero siempre no estaba completamente claro, no. Pero era buena y estaba buena, cuando te acostumbrabas, estupenda. ¿Y esa agua de Villiza. ¿La utilizaban para beber? Y había otro más grande para el ganado, que tenía, ese era recto para abajo, y unas escaleras para abajo, y estaba rodeado de espinos para que no entraran animales ninguno. Y en la puertecita que había para coger la escalera, había un espino grande allí siempre puesto para que no entraran perros ni otras cosas. Y de allí se bebía. Y luego había otro, y entraban los animales a beber. Y cuando se terminaba había que ir a lo mejor 2 o 3 kilómetros a darle agua a los bichos y a traernos cargas de agua, en fin, con cántaros. Ese agua un poco marroncilla que usted me cuenta, que dice que cuando usted buenísima, buenísima. ¿Y con eso cocinaban? ¿Con eso se aseaban? Con eso, todo igual. Pero una vez que está así asentadita, no está clara, pero se puede decir que está limpia y que no te daña en nada. ¿Luz eléctrica había en el cortijo ese? No, candiles. Ya por último mi padre puso una veleta con el aire y se puso una instalación, pero aquello no resultó. ¿En qué año fue eso más o menos? Eso sería
Como te digo, eso fue ya antes de yo casarme. Yo me casé en el 58. Eso sería por el 50, 55, por ahí. Pero allí no corría bastante aire para que alumbrara, para que diera luz. Aquello llevaba unas baterías y de allí repartían los cables, pero no daba resultado porque no era un sitio, por ejemplo, en lo alto de esa sierra, una veleta, haría mucha más luz que en una parte llana así, lejos de la sierra. Y luego hubo que agarrarse otra vez a los cantiles. Y el Quisqueya de petróleo. Algunas veces lo habrá visto por lo menos en películas. Cuando usted me comentaba que tenían que ir a por agua, cuando se agotaba el pozo este que tenían allí, el pozo de agua llovediza, tenían que ir a por agua. ¿Cómo transportaban el agua? Te voy a explicar. Había una pipa que se le decía que era un carro con ruedas de mulos y una cuba en lo alto, con una boca por arriba que se llenaba con cubos del pozo. Uno se ponía subido en lo alto y otro alargando cubos hasta que se llenaba. Y por detrás tenía un grifo. Entonces se llevaba y se ponía en la puerta del cortillo y se cogía para fregar y para todo, y para lo que hiciera falta. No se bebía porque esa no era completamente dulce. Y con bestias, con 4 cántaros, en una aguadera que se llamaba, al lado se le echaban lo alto a la bestia y se ponían 2 cántaros y 2 cántaros de agua dulce, más buena, de otro sitio. La cuba esa aguantaba, se decía cuba o se decía pipa, de todo. La cuba aguantaba a lo mejor 4 o 5 días, era bastante grande, y había que ir por otra. Y luego en cuanto a los cántaros, era casi todos los días una carga. ¿Esa cuba tiraban de ella unos mulos o...? Mulos. ¿Cómo de lejos estaba el sitio donde ustedes llenaban? Cuando íbamos por la cuba no estaba muy lejos, estaría 2,5 kilómetros, algo así. ¿Cómo se llamaba ese sitio? Eso se llamaba la ESA, o de ESA. ¿Y que había allí una fuente o...? Allí había un pozo que siempre tenía agua. ¿Ese pozo era de alguien? Sí, tenía su dueño, pero allí a nadie le impedían que llenara. Tan solo lo con el seco, ahora en esta sequía última, se ha secado ese pozo. Pero se ha secado más porque los propietarios han hecho otro alrededor. Pero este año seguro que tiene agua otra vez bastante. Le decíamos el pozo del fraile, porque el dueño de la tierra le decían el fraile. No es que era fraile, que tenía ese apodo. Bien, ¿usted sabe su padre y su madre cómo se conocieron? Eso no te lo puedo decir. Normalmente, como conocíamos todos, en el paseo del pueblo. Los domingos antes no había cine, no había de nada, pero sí, yo me acuerdo ya de mayor, lo mismo que yo enamoré a mi señora, pues así lo harían. Los domingos era más bonito que ahora. Esos domingos con el solecito, paseando por la calle, paseando por la carretera que apenas había coches, los niños y las niñas paseando de bromas, de tonterías. Le echaba el ojo a una y la castigaba hasta que decía que sí, yo te aventaba. ¿La castigaba? Hombre, la perseguía. Si ella le gustabas tú, pues te arreglabas con ella, y si no te decía vete a tomar viento. ¿Usted sabe cuántos años estuvieron sus padres de novio? No lo sé, pero calculo que poco. Porque, como ya te he dicho, el casamiento se la lideró con tal de que el hermano no fuera a la mili. Y funcionó, ¿no? El hermano no fue a la mili. No fue a la mili. Lo que sí me acuerdo bien de mi noviría, eso sí me acuerdo bien. Tuve 8 años de novio. ¿Usted? Yendo con un caballo a 108 kilómetros de una finca a otra. Un buen caballo, ya la cosa estaba más recuperada. ¿Usted cuando era pequeño, bueno, usted sabe leer y escribir? Sí, más o menos. ¿Dónde aprendió? En el cortijo, como te he dicho, con los maestrillos, que estábamos con un maestro a lo mejor 3 meses. Y íbamos en tonadillo, ¿no? Aprendiendo un poco más. Y ahora ese hombre, eso pasaba mucho. Dejaba de venir. Y a lo mejor nosotros empezábamos a leer libros, a hacer lo que sabíamos. Y a lo mejor estábamos sin maestro otros 3 meses, que aparecía otro. Esos eran maestros ambulantes que iban de aquí del pueblo, mayormente, y también del Trabuco. Se presentaba uno y cogía a la gente, iba de casa en casa dando clases. Y cuando estábamos con él muy entomizaete, muy contentos y aprendiendo, el hombre por H por B no venía, dejaba de venir, porque le salía otra cosa por lo que fuera. Y a lo mejor estábamos sin maestro otra pila de tiempo. Aprendimos lo preciso, las 4 reglas, como te he dicho. Lo preciso y no muy largo. ¿Y los materiales, por ejemplo, tenían ustedes cuadernos?
Sí, eso ya lo compraba mi padre, los que vinieran al pueblo, compraban cuadernos, compraban libros, y los teníamos allí en casa. Para escribir. Y pizarra, ¿tú sabes lo que era una pizarra? Que se borraba y se hacían los números en la pizarra para no gastar papel. Que yo era muy... resultaba bien. ¿Y ustedes con qué escribían en su cuaderno? Cuando era cuaderno con tinta de tintero. Eso lo habrás visto tú también, por lo menos en las películas. Tenías que mojar y escribía hasta se gastaba y mojaba otra vez y así. Y también con lápices. Y la pizarra era un pizarrín, era un trozo del mismo material redondo. Pintaba en la pizarra que era negra, salía en blanco. ¿Usted recuerda cuánto pagaban sus padres a esos profesores? No lo recuerdo. Mi padre, por ejemplo, no pagaba mucho porque tenía que darle, pero sí pagaba, lo que fuera pagaba, pero casi siempre en la casa nuestra, según donde vivíamos, dormían los maestros y comían. Cenaban, desayunaban y dormían. O sea que normalmente a lo mejor otro que no le dieran de comer le cobrarían la clase un poquito más cara, pero que no recuerdo. ¿A qué edad empezó usted a recibir las clases de esos maestros? Pues cuanto pude, normalmente aquí en el Ventorro me parece que no. En el Pañero, que era el otro, pues con 6 o 7 añillos. ¿Y hasta qué edad estuvo recibiéndole? Pues más o menos casi hasta que me fui a la mili. Pues a la mili me fui yo con 21 años. Entonces ese maestro le daba clases a usted y a los hermanos. Claro, y algunos vecinos que venían allí de noche. ¿Era por la noche cuando...? Por la noche en la velada. De día no había más que trabajo, guardar ni más lo que fuera. Allí no había maestro. Claro, este hombre si llegaba a otros cortillos que obligatoriamente la clase sería más corta. Pero tenían que ir de día, cuando ellos más o menos sabían que llegaba un maestro, iban a la casa a tomar la milla clase. Nosotros sí era más larga porque después de la cena y antes de la cena había una mesa que allí nos poníamos todos a dar clases. ¿Cuánto duraba la clase? Pues la clase duraba a lo mejor un par de horas o algo así, porque también había que dormir para salir temprano. Y para salir temprano y por la tarde, mientras que se veía, era trabajo, no había clase ni nada. O sea, durante la noche había que quitarle las 2 o 3 horas para la clase. Posteriormente usted se ha formado, ha ampliado su formación, ha ido a la escuela, a un instituto, No, a la escuela yo nunca. ¿Ha recibido algún tipo de educación religiosa usted? Sí, pero mayormente tomada de la familia. El maestro este no daba religión. Este daba números y leer y escribir. Historia, geografía, ese tipo de cosas no... No, allí era sumar, restar y multiplicar. Y algunos problemas. Cuando era pequeño, ¿a qué jugaba? Pequeño, jugaba yo, me acuerdo aquí en el Ventorro que todavía no tenía edad enteramente de irme al campo con los animales. Jugaba mucho con un aro, como le decíamos, y un ganchito que se hacía de alambre, y lo llevábamos por el camino, con aquello, era el juego. Con un aro, una rueda. ¿Con vecinos, con...? Sí, jugábamos también al pilla-pilla, corriendo uno tras de otro, y cosas así. También jugábamos más grandecillos a los marros. Poníamos en el campo, por ejemplo, allí en la punta de la habitación, 3 piedras de pie, y otras 3 aquí. Y le tirábamos, aquellos le tiraban a esta y nosotros a aquella. Y el que arribaba los marros antes tenía el otro que llevaba la cuesta de unos marros a otros. Una tontería, pero eso es lo que había. La niña era otra pandilla aparte. Nosotros estábamos en el campo y ella estaba en la casa, a lo mejor había vecinas que jugábamos con ella con las muñecas y otras cosas así. Juguetes no me acuerdo yo nada más que de un caballito de cartón y un cochecillo de chapa. Eso sí lo tengo en la mente, que aquello duró muy poco porque era muy malillo. Alguna vez me lo echaron los reyes. Cuando usted recibía juguetes, ¿era solo en los reyes? Por ejemplo, en su cumpleaños. No, eso no había tiempo para eso, ni dinero. En los reyes sí, a todos nos daban alguna cosilla, pero una cosa porque para darle los juguetes a 12, teniendo pocos medios, no podían extenderse mucho. No es como ahora. Ahora se tira mucho dinero en los juguetes. Cuando usted ya era más mayor, entonces con la adolescencia empezaban las relaciones con las chicas. Bueno, relaciones, había fiestas, se formaban fiestas de noche en los cortijos, reuniones de juventud, y
jugábamos a la rueda que no es abrazado con una música, cantando coplas y cogidos de las manos y dando vueltas en redondo. Y al principio de la rueda se cantaba una copla, después se terminaba la copla y entonces cogía a la que te gustaba más, la cogía de las manos, si ella quería, que normalmente querían, y entonces era como corriendo para allá, en la misma habitación. Esa era la fiesta y bailaba. Yo no era bailaba el fandango, que era una especie de como de sevillana. Uno tocaba una guitarrilla, otro tocaba unos platillos y se cantaban coplas. Entonces se podía bailar agarrado Agarrado ya más grande sí. Ya empezaron los bailes, los acordeones, pero no te pegaran mucho. Bueno, había que nos metía más y que nos metía menos. Pero no mucho. Entonces había mucha cortedad en esas cosas. Porque si ella quería bailar, la familia no quería que bailara. Yo he estado muchas veces aquí con mi novia, que hoy es mi mujer, en la fiesta, en un baile, y no he podido bailar con ella. Estábamos sentados en una mesa viendo de bailar, y allí tomando una copita, pero la familia, allí estaban los padres, allí estaban los hermanos, en fin, y no te podías salir del camino. Siendo ustedes ya novios. Siendo ya novios. Mi mujer dice, pero es mentira, digo, la culpa la tenías tú, que no te ese día. Era muy corta, mi mujer era muy corta. Aquí había un salón, que le decían la fonda, era un bar muy grande y arriba tenía un salón muy grande. Y allí el día de la patrona y los 2 o 3 días alrededor había baile. Y subíamos allí, cogíamos una mesa, una botella de licor 43, las copitas y allí charlando y viendo de bailar. Y yo dejé a mi novia, no es que la dejé, es que me fui a bailar con otra y luego ella dice, pero es mentira que te has ido a bailar con fulana y no, digo, pues a ver, bailado tú un poquito. Pero ella era muy corta, además que no se estilaba dejarla que bailaran, ¿comprendes? Pero yo aquella noche bailé con una, y muy pegado. ¿Qué cosas se podía hacer con la novia y qué cosas no se podían hacer? ¿Podía usted darle un beso a su...? Cuando podía, sí se hacía lo que pillaba. Hombre, el amor no, había quien lo hacía, pero yo no tuve la ocasión. Yo iba al cortillo donde vivía ella, que era un poco más para allá, venía yo con mi caballillo muy contento, y ella se sentaba así, y yo al lado, en la silla, y mi suegra estaba enfrente, en la candela, si era, y si no, sin candela. Si era en verano, sin nada. Y pendiente, o sea que no te podía... Ahora, si daba la cabeza, le empezaba el beso, ya para la noche. Y si podías tocarle una milla por abajo, le tocaba, pero con mucho cuidado. Aquello era... No como ahora estáis como os da la gana, en ese aspecto. ¿Podía pasear de la mano por el pueblo? No, de la mano no. Paseábamos normalmente en pandillas, las amigas que a lo menos tenían novias y las novias en la punta, ella hablando conmigo, otra con otro, o que fuéramos sueltos sin agarrarnos del brazo ni de la mano. Sueltos pero muy cerquita detrás. Y a mí no me ocurrió eso, pero había chicas que iba la madre, tantos paseos daba ella con su novio, en la calle del pueblo, pum, a la punta, luego para atrás, luego para allá, y pim, charlando. Y la madre detrás, Eso tiene tela, ¿eh? Así era la vida. ¿Usted entonces cuánto tiempo estuvo con su ahora mujer de novia? 8 años. ¿Eso eran muchos años, pocos años? Eso eran muchos. Hombre, había muchas novelas largas así, porque eso había que buscar, lo primero que había que buscar es que para yo casarme se tenía que casar una maravilla que era mayor. Se casaba antes. ¿Por qué? Porque la mayor tenía más derecho a salir de la casa primero, ¿comprendes? Y luego otra cosa, que había que juntar dinerillo para poner en la habitación, para buscar la vivienda, para todo. O sea que no era... Muchos se la llevaban. Tú no has escuchado decir se llevó la novia, no has escuchado decir nunca. ¿En qué consiste eso? Eso es que tú tenías una novia y cuando te hartabas le decías, mira, nos vamos. Y la cogías y te ibas a lo mejor a la casa de una tía tuya. Y te acostabas con ella. Y ya, por pantalones, ya estabas casado. ¿Comprendes? Entonces se llevaba mucho a la novia. Mucho. Pero claro, nosotros no... Eso era como una cosa... No es que fuera una cosa muy rara, pero que... Eso es que tenían ya muchas ganas de estar juntos y se juntaban. ¿Y las familias qué decían en esos casos? En esos casos nada, pues que una vez que sabía con ella lo que ya quería es que siguieran. Porque si dormía la noche con ella y luego la dejaba, entonces ya estaba lista. Que no le salían novios, ya no le salían novios. Si una noviría se disgustarse, por H por B se cortaba la noviría.
aquella mujer ya no la miraba nadie. Ya era muy difícil que le saliera otro pretendiente, porque ya había estado, ya había tenido uno. Y al novio tampoco le salía... No, el novio buscaba la vida, el hombre era de otra forma. Ahí la que perdía más era la mujer. Sí, porque ya decía, fue novia de fulano, yo que voy a llegar ahí. Así era la vida. Cuénteme, hábleme de los primeros trabajos que usted... Yo primero fue guardar ganado, guardar cabras, guardar unos becerros, como decíamos, que eran vacas y becerros nuevos. Eso fue lo primero. Luego ya al trabajo, harás con una yunta, a cavar, a escardar, que escardar es, ¿sabes tú lo que es escardar? Quitar la hierba de en medio de la siembra. Y segar y luego con el carro llevarse la javilla a la era, trillar. ¿Esos trabajos eran ayudando a su padre en el cortijo? Exactamente, claro. Pero ayudando en serio. ¿En serio sabes lo que quiere decir? Por ejemplo, en el verano se metía en la era, tú sabes lo que es una era, más o menos. Se metía un montón de gavillas, de haces de trigo, y se trillaban con las bestias y un rulo. Eso lo habrán visto por lo menos en la tele, que hasta se subían el rulo en una silla y dando vueltas las bestias en redondo. Y luego se aventaba tirándolas por arriba. De noche se metía el trigo porque es que el tiempo había que apurarlo así. Y antes de que a las cámaras del día ya se metía la paja en el paja para luego para los animales. Y a segar otra vez. Y así era la vida. Mucho trabajo, mucho. ¿Ese trabajo, usted tenía un sueldo o simplemente...? No, ¿qué va? Sueldo. Eso era para mi padre, para criar a los niños, para vestirnos a todos y calzarnos. El sueldo que había es que llegaba un día de fiesta, un domingo, si podías venir, que no era siempre, que te diera 5 duros o 10 duros, que ya era mucho. Para que tú vinieras aquí con tus amigos, te tomaras tu copita. Y, hombre, ya cuando eras un poco mayor y tenías tu novia y eso, ya te daba un poquillo más. Pero el sueldo nada. Te compraba la ropa, te compraba los zapatos, me hace falta esto, me hace falta lo otro, pero siempre económicamente. Allí no se podían tener, como uno tiene ahora, a lo mejor 8 o 10 pares de zapatos. ¿Y cuántos 5 trae? Lo justo. Y cuando éramos pequeños, se le quedaban unos zapatos chicos y los aprovechaba el que venía detrás. Sí. Pues a los 8 o 9 años ya tuve que dejar el ganado y pegarme a trabajar en el campo. Quitar hierbas, segar. Hombre, menos que uno mayor, pero metiendo el cuello. ¿Y cuándo empezó usted a trabajar fuera de lo que era el cortijo de su padre? Bueno, eso es cuando me casé, antes no. Porque mi padre en ese cortillo tenía que meter algunos jornales. Aunque nosotros eran muchos y trabajaban las mujeres y todo el mundo, mi hermana, pero tenía que meter algunos jornales, como en la recolección de las aceitunas. Venían de fuera, por allí vecinos que había que las criaturas tenían que trabajar para comer. Y venían a ayudar. Entonces usted se casa, y cuando se casa... Me vengo aquí cerca, le llaman el Turco, y ahí una hermana mía se quedó viuda y yo me quedé con la laborcilla de ella, que era del marido. Y ahí estuve una pila de tiempo. Luego después nos fuimos a Málaga. Nos fuimos, estuvimos 20 años. Nos fuimos en el 71, en octubre del 71, hasta los 80 y tantos. ¿Ustedes compraron una casa, la alquilaron? No, primero alquilado. Luego compramos un piso de protección oficial que no nos costó mucho. Y luego ya para venir nos lo vendimos. ¿En qué zona? Pero estuve, tú sabes, a Moreno Nieto, por ejemplo, cerca de Miraflores de Los Ángeles. Allí fue un piso alquilado. Luego nos vinimos y hicieron La Palma, que hoy tiene tan mala fama. Estrenamos nosotros un piso que nos costó muy poco. Pues yo estuve trabajando con Dragado, con el Dupe, que fue el que hizo esa barriada grande de La Palma, esa, los pisos altos y eso. Y conseguí que me dieran un piso. Que luego lo vendí, ya ves, lo vendí en 1 millón de pesetas. Pero menos me había costado. Aquello era prácticamente de barde. Y luego ya, al cabo de unos años, se empezó a pagar. Al primero ni se pagaba nada ni nada. Y me costó unas 20.000 pesetas que le regalé yo a uno para poder conseguir el piso. Un piso muy bueno, era una variedad preciosa. Pero luego ya está por lo visto corrompida de esto. Dígame, usted cuando empieza a vivir en Málaga, por ejemplo, ese piso de La Palma, ¿qué diferencias había respecto a las viviendas que tenía aquí en el pueblo? Te puedo hablar más de Málaga. Yo estuve casi para comprar un piso nuevo, allí al lado de Miraflores de Los Ángeles, que no lo compré porque me dejaron uno que no me gustaba enteramente, y me costaba 300.000 pesetas. Y andaba por ahí, según el sitio, 300, 400, a lo mejor algo menos de 300, por ahí andaba la cosa.
Pero esas viviendas, por ejemplo, usted... Esa ya era, esa sí, la fuera yo comprado era propiedad. ¿Eh? ¿Y las casas de Málaga tenían váter o no tenían váter? Sí tenía, sí. ¿Y aquí en el pueblo también tenían váter? Aquí en el pueblo sí, la casa que ahora vivimos aquí en el pueblo, esa sí tiene váter desde el principio. ¿Eh? ¿Electricidad tenían en el pueblo? Sí, ¿Agua corriente? también, aquí sí, ya por eso entonces sí. ¿Había alguna diferencia de calidad entre la vivienda del pueblo y la vivienda de la ciudad? Hombre, en calidad, esta vivienda siempre ha sido como más asequible porque era más individual. No es lo mismo, nosotros vivíamos en un piso en La Palma y vivíamos en un piso que tenía 13 plantas. Y no es lo mismo bien, estábamos bien, estábamos a gusto, pero en comunidad, que no es como tú cierras tu puerta y no entra nada más que tú, es distinto, ¿comprendes? Cuénteme, ¿cómo fueron los inicios de esa barriada de La Palma? Fueron bonitos. Aquello, cuando nosotros acabamos de hacerla, cada uno con su trabajo, yo era nada más repartir materiales para acá, para allá a las cuadrillas de albañiles, le llevaba en el dupe, le llevaba mezcla, le llevaba ladrillo, le llevaba... Se quedó preciosa, unos jardines preciosos, aquello se quedó que era una maravilla. Y entramos de todo, vamos a ponernos así, unos mejores, otros peores, entramos de todo. Entró mucha gente de allí del centro de Málaga, que venían muchos gamberrillos y aquello... Entonces nosotros empezamos a salir. Vamos a ponernos bien puestos aunque esté feo. Los que éramos más honrados, digamos, más honrados, pues empezamos a salir y empezó a entrar gente de la más gamberrilla, ¿comprendes lo que te quiero decir? Y así se quedó. Habrá algunos de los primeros, pero yo creo que no mucho. Aquello creo que está fatal. Aquello está muy mal. Pero al principio aquello era muy bonito y toda la gente bien, en fin. Pasaban cosas porque yo mismo aquello era por toca, yo fui un año presidente de La Escalera y yo hice cosas y otros eran presidentes y les faltaba dinero. Y así era la vida. Yo arreglé los ascensores, que a veces no andaban, ya empezaron a flaquear las cosas. Allí estuvimos exactamente no sé, 8 o 10 años. Yo buscaba en Málaga lo que gracias a Dios conseguí. Yo tengo un hijo y una hija. La hija hizo carrera de magisterio, está aquí en el pueblo definitiva. Tiene su casa buena y está aquí. Y mi hijo estuvo empezó la carrera de perito, pero empezó a pedir prórroga. Tú sabes que no se iba a la mili, había que pedir prórroga. Y a los 2 años de peritaje, dije, papá, yo me voy a la mili y luego sigo. Digo, luego no sigue. Y así pues no siguió, pero gracias a Dios se metió en Telefónica y está muy bien. Cuénteme, en La Palma, ¿cómo era la relación entre los vecinos? Entre la escalera donde tú vivías, entre la torre donde tú vivías, calle Aresma, ¿cómo era bloque? Bloque 11 me parece, y vivíamos en la 6ª planta, una vista preciosa para el campo fútbol, todo exterior, precioso era aquello. ¿Cómo era la convivencia? Bien, siempre había algunos te digo que había que cogía la presidencia y se gastaba el dinero y entrampaba la torre, y había muchos que no querían pagar comunidad, porque había que pagar para mantener la limpieza y para mantener todo. Allí había de todo, ya había, desde un principio había unos 4 o 5 vecinos que fallaban, pero los otros no, y ahí íbamos tirando. Entonces, ¿cuál cree usted que fue el problema por el cual se degradó la barriada? Porque yo no quiero decir yo, pero los que nos considerábamos con más vergüenza, nos salíamos. Y los otros aprovechaban de que vendíamos los pisos baratos, porque en realidad no me habían costado prácticamente nada. Y se metían allí las criaturas. Y cada uno tenía su idea. Cuando ustedes se van de La Palma, por cierto, allí las calles y eso estaban asfaltadas. Todo, aquello se quedó todo como un trocillo, como se dice. Aquello se quedó todo perfecto. Aquello era muy bonito, era una variedad muy buena. ¿Allí había chabolas o había...? No, allí no había chabola, aquello era todo nuevo, 3.000 viviendas que se hicieron. ¿Quién las construyó? Dragado de Construcciones. Allí estuve una pila de años con el Dupe trabajando. Cuando ustedes se van de allí, ¿a dónde se van? Nos fuimos ¿sabes lo que es la Hacienda de los Montes? La sabes. Mi hija ya se casaba y compró un piso allí, de 4 dormitorios, un piso muy bueno. Y nos fuimos con ella. Cuando venía allí, total, también le pagué un dinero y nos fuimos allí ya prácticamente los dos solos, porque mi hijo ya estaba casado. Y nos fuimos allí y luego ya de allí, estuvimos allí, no sé si 3 años o así,
y ya ella se casó y nos vinimos nosotros al pueblo, teníamos la casa. La casa era un poco más antigua, ya la reformamos un poco y nos vinimos ahí, que ellos se quedaron en el piso. Y cuando aprobó las oposiciones, ella primero estaba interina, cuando aprobó las oposiciones, la echaron a Guadiar, un pueblo de Cádiz. Y al año por ahí solicitó y le tocó esto. Claro, es lo primero que puso. Y le tocó y ya se vinieron para acá y estando aquí vendieron el piso y hicieron una casa ahí, una casa tremenda. Usted cuando se va a Málaga empieza a trabajar en la construcción. En la construcción. Exactamente, ¿qué hacía usted en la construcción? Y yo empecé de peón de obra, arrimando mezcla, arrimando ladrillo. ¿Cuánto empezó a ganar? ¿Cuánto dinero? Pues yo ganaba, a ver cómo te lo digo, unas 300 pesetas a la semana. Poco dinero, pero se comía y se ahorraba. Si era económico, se ahorraba. Luego ya se ganaba, luego llegamos a tener entre 8 amigos, hicimos una construcción, una cooperativa. Nos tuvimos una pila de años y seguíamos trabajándole a Dragado. Yo trabajaba por toda la costa Málaga, por el castillo, por todos los sitios. Hasta con el rey de Arabia Saudí, en Marbella, estuvimos haciendo un bungalow. ¿Eso para el rey de Arabia Saudí? Sí, este hombre murió de un infarto, luego el hijo, pero no veas tú allí lo que tenía allí, eso es horroroso. Allí había dinero a montones. Sí pagaban, ya se ganaba más, con la cooperativa ganamos dinerillo. Oye, ¿y cómo usted empezó como peón y después me contaba antes que ha estado mucho tiempo con un torito? Con un torito, con torito y dupe. El torito, el dupe es el que lleva la carga y la vuelca y la echa donde sea. Y el torito es el que lleva los cuernos, que tú coges el paquete que sea y lo levas, lo subes en un camión o lo bajas de un camión. Es el torito. Es un vehículo para transportar las mercancías. Exactamente. Hemos trabajado por muchísimos sitios. Hemos hecho un colegio en Torremolinos, hemos estado por muchísimos sitios trabajando. ¿Usted ha estado 20 años en total trabajando? Más o menos, sí. ¿Y usted ha visto cómo ha cambiado esa industria de la construcción, ¿no? Hombre, claro. Cuénteme, ¿en qué ha cambiado? Pues ha cambiado mucho en la maquinaria, por ejemplo. Por ejemplo, a lo primero de llegar había que hacer la mezcla a mano, no había apenas máquinas que la huelven. Había que llevar a lo mejor con carrillos la mezcla para allá, luego ya estaban los dupes. En fin, depende también como la empresa si tenía más poder o menos. Iba cambiando todo. ¿Y laboralmente? Mejoraban. Al principio a lo mejor te tenían unos pilas de tiempo sin asegurarte. Estabas allí ganando, pero sin asegurarte, porque no había vigilancia, en fin, y no pagaban por ti a lo primero. Dragado sí, dragado, pero si estaba a lo mejor con una persona que tenía una brilla más chica y eso, pues no corría los seguros apenas, a lo primero. ¿Y eso cuándo empieza a cambiar, más o menos? Cuando empieza la vigilancia y los inspectores a dar vueltas por la obra. ¿Eso todavía durante la dictadura o ya con la democracia? No, eso con la democracia ya. ¿Al principio había más accidentes que cuando usted se jubiló? Más o menos igual. Eso es la suerte, más o menos igual. Yo, gracias a Dios, no he conocido accidentes graves. De uno que se haya machucado un pie, que se haya dado un porrazo, pero muerte y eso nunca. Ahí en La Palma sí se cayó un muchacho de una planta. Ahí sí se cayó uno de una planta y se mató, claro, por un descuido. ¿Qué pasó? Pues nada, eso era Dragado y Dragado tiene poder. Como tenía su seguro, pues que tenía que indemnizarle y fuera. ¿Sabe usted el descuido en qué consistió? Consistió en que si una grúa, la grúa sabes tú que sube los paquetes y tú tienes que cogerlos y meterlos en la planta, por una ventana, por donde sea, como los tengan puestos. Y si tú no tienes un cinturón de seguridad y un sitio donde amarrarte, pues al coger el paquete te descuidas y te lleva el cuerpo y va al otro. Cosas así. Pues no ir la cosa bien. Que muchas veces tenemos los mismos trabajadores la culpa. No me pongo un cinturón, estoy más suelto. Cosas por el estilo. Y todavía ocurren cosas, todavía ocurren. Durante su época en la construcción, ¿usted ha participado en algún tipo de movilización, de huelga? ¿Ha tenido algún conflicto con la empresa? No, con la empresa no, pero huelga sí. ¿Tú te acuerdas cuando Caparrós? ¿Te acuerdas o no? Estuvimos de huelga una pila de días. ¿Qué recuerda usted de eso? Pues de eso, que íbamos a las manifestaciones, estuvimos ahí por Capuchino una vez en una manifestación, no sé si era un patio grande, daban charlas. Otra vez estuvimos en... ¿Esas manifestaciones por qué eran? Eso eran los sindicatos
calentando a la gente para que aceptaran leyes y cosas que favorecieran al trabajador. Caparrós fue un muchacho que trabajaba mucho sobre el beneficio de los trabajadores. No sé si pertenecía, seguramente pertenecía a un sindicato. Lo mataron allí en el hondo de la Alameda, ¿lo sabes dónde era o no? Lo mataron en una manifestación en favor de la autonomía de Andalucía. Sí, algo así. Yo me acuerdo, me parece que iba a poner una bandera en una fachada o algo así. No lo tengo bien presente. ¿Recuerda usted qué es lo que pasó después de que matasen a ese hombre? Lo que pasó es que estuvimos unos cuantos días de huelga y toda la cosa muy seria y muy... Pero luego aquello no te lo explicamos bien, pero luego... ¿Hubo problemas con la policía? No, así como problemas, por lo menos por donde yo estuve, en las manifestaciones no... Eso como se ve algunas veces pegando, esas cosas, yo no lo conocí. Habría cosillas, pero no... Los piquetes, eso sí llegaron a alguna obra y hubo palos entre unos con otros, porque tenían que estar parados y estaban trabajando. Pero no, tampoco me pilló a mí, ¿no? Nosotros íbamos más o menos bien. ¿Usted es religioso? En cierto modo sí. No soy practicante, pero religioso sí. Yo creo que algo nos tiene aquí. ¿Ha pertenecido a algún partido político o pertenece a algún partido...? La política no me gusta. Yo me gusta llevarme bien con los demás y que los demás se lleven bien conmigo. Y yo creo que los políticos no sé cómo se van a portar. Ahora mismo, sabes tú que tenemos ahí un interés afloja. Yo quisiera que todo se revés y se acabó. Pero que yo pertenecía a partidos no. Vamos a volver un poco hacia atrás. Vamos a hablar de lo que usted recuerde de la guerra civil. A usted la guerra le pilla muy... Con 4 años. Tiraron unas bombas. Cerca de las cañadas está un sitio que se llama El Peñón. Que yo no sé si tú no lo conoces. Eso es... ¿Lo has visto tú El Peñón desde lejos? Allí había un cuartel de la zona roja. Y allí hubo una vez tiraron una bomba, me acuerdo de al lado de un arroyillo, había que decíamos cosas de niños, el arroyillo de los lirios, echamos unas flores muy bonitas. Allí cayó una bomba que no explotó. Y mi padre estaba trabajando al jornal en el Curtido Peñón, que estaba allí muy cerca. Y estaba la bomba así tendida a la vera del arroyo y llegaban con la ayuda, echaban un encuentro, o sea que no elaboraban aquello. Ya no sé yo si luego la explotaron, no sé lo que pasó. Pero eso lo veo yo como si estuviera viendo ahora mismo. Los gañanes, pues eran gañanes, se decía, el que iba con la yunta. Había 2 o 3, porque el Peñón era una finca grande, mi padre estaba allí, de gañán. Iban arando y al llegar allí le echaron un encuentro de darle el sitio libre. Fuera a explotar. De cosas así. Otra vez estábamos nosotros de chicos jugando por debajo de las cañadas y desde el Peñón tiraron tiros muy cerca de nosotros. Y mi padre se llevaba bien con la zona roja y con los otros cuando llegaron, con todo. Y mi padre le regañó a aquellos del Peñón, a los milicianos, como le decía. Dice, mis chicos han estado ahí por debajo y ustedes habéis tirado tiros. No, dice, no, venid para acá. Y yo iba, uno acudía a todo. En el tronco de un olivo estaban los balazos, las leñas desastilladas de las balas. Y nosotros habíamos estado por allí cerca. Y cosas así. ¿Y qué le dijeron entonces los soldados republicanos a su padre? Pues nada, ellos se llevaban bien, mi padre se llevaba bien con eso y con los otros. Nunca tuvo discusiones con nadie. Es más, te voy a contar otra cosa. Mi padre tenía una yegua, es lo único que tenía, para su transporte. Una yegua y una cabra para sacar leche, estando en las cañadas. Y vinieron los milicianos, los rojos, como decíamos, y le quitaron la yegua. Y se lo llevaron para fusilarlo. ¿A su padre? ¿Quiénes se llevaron? Los milicianos. De otro cuartel que había en otro cortillo, decían Cortillo Nuevo, subiendo de Archidona del Trabuco para Archidona, a lo alto de la cuesta, a la izquierda había un cortillo que era muy grande. Y allí había otro cuartel, y se lo llevaron allí. Como decían, para darle el pasillo era pegarte un tiro. Ya se puesto y te mataban. Eso pasó varias veces. Los rojos mataron menos que los otros, ¿eh? Eso lo sabrás tú, ¿no? ¿Tú a qué partido te arrimas? A ninguno. Muy bien que haces. Pero los rojos, según mis conocimientos, mataron bastante menos que luego los de Franco. Pero cuénteme, ¿qué pasó con su padre? Entonces... Te lo explico. Que llegó allí y había uno que lo conocía, Llegó uno que lo conocía y dice, este hombre le eché una taza de café y que se vaya para su casa. Otro de los rojos que conocía a su padre. Sí, el rojo. Les devolvieron la yegua y le echaron para su casa. ¿Y por qué esos otros milicianos fueron a buscar? Porque había de todo. Había cada uno con su leche, aunque fuera del mismo partido. Había de todo. Y alguno por alguna cosilla, eso ya no lo puedo explicar.
Alguna vez a lo mejor había tenido una palabra tonta con él o cualquier cosa y se la tenía por ahí, pues este me lo quito en medio. ¿Usted recuerda, tiene la imagen de cuando se llevaron a su padre? No, yo no sé nada más que mi padre lloraba y que mi madre lloraba porque ya sabía, pero yo tan pequeño no lo sabía, la verdad. Luego ya más grande lo fui aprendiendo todo, pero en aquello entonces yo no sabía lo que había pasado. ¿A alguno de sus hermanos o algún familiar suyo le pasó algo durante la guerra? No. ¿Ustedes... Mi padre tuvo en la guerra 16 sobrinos, en plena guerra, luchando, y no hirieron a ninguno. ¿Esos 16 sobrinos estaban todos en un bando o estaban en los Sí, dos? no, estaban en uno. ¿En cuál? Me parece que estaban con Franco, lo había cogido con Franco. Y él decía, dice que ve 16 sobrinos y ninguno había sufrido ningún trauño. ¿Usted recuerda de alguna otra cosa más, bombardeos o disparos en el pueblo o cerca del cortijo? Yo sí recuerdo algunos disparos. Nosotros únicamente nos fuimos de las Cañadas una noche, no sé por qué, no te lo puedo explicar muy bien, porque decían que venía o no sé qué, y nos fuimos de las Cañadas en la yegua, unos andando, otros metidos en un serón, todos chiquitillos. Y nos fuimos por encima del Trabuco y tenía una familia. ¿Sabes lo que es el Cortijuelo? La Casilla Vaca, el Talilla. Bueno, del Trabuco para arriba, muy cerca tenía una familia y nos fuimos allí. Y esta noche me acuerdo yo que conforme íbamos por el camino todo alrededor de la yegua, uno subió todo andando como se podía, se sentían muchos tiros. Es lo único que recuerdo más de tiros. Aquí en el pueblo la gente también huyó. Sí, claro, a la sierra se fueron muchos. Todo eso ya lo sé yo después. ¿Qué le han contado? Que el pueblo se quedó solo y todos se fueron a la sierra, porque venían ya los de Franco venían avanzando desde Archidona, que ahí estaba el límite de uno y otro en Archidona. Y ya aquellos asustaban y esto corría hasta ver si bombardeaban el pueblo o lo que fuera, y ya cuando pasó pues iban bajando poco a poco. ¿Usted recuerda de ver algún acto de represión contra alguien? No, yo en aquella fecha era un niño enteramente. ¿Contra las mujeres, por ejemplo? Yo sé cosas que pasaron, pero después, enseñado ya de los mayores, pasó esto, pasó lo otro. Aquí hubo áreas que le pelaron entonces, los pelaron, porque le hicieron y le pelaban a rape, porque las tenían entregados por lo que fuera. Venga, a pelarlas. Y luego aquí afusilaron una pila, los de derecha, que ahora están ya los restos, los han sacado y están ahí, y hay una lápida con todas las fotografías de todos y los nombres y todo, en el cementerio. ¿Sabes cuánta gente fue fusilada en el pueblo? Esa lápida me parece que tiene 11, que los mataron pegados al puente del Trabuco, el puente que va de aquí para el Trabuco, es de Rosario, pero le decimos el puente del Trabuco. Ahí sacaron la fosa hace 2 o 3 años. ¿Y por qué mataron a esa gente? Tampoco te lo puedo explicar mucho, pero te voy a explicar uno, por ejemplo. Los de izquierda tenían caballos y llegaron a un muchacho que por lo visto era el pobre subnormal, muchacho con 14 o 15 años, y le dijeron, ve a casa de fulano que te dé un saco de paja para nuestros caballos. Y cuando entraron los otros dijeron, fulano vino a mi casa, ese que dio la paja era de derecha, apretado. Fulano vino a mi casa por un saco de paja, pues venga, lo liquidaron. Y así lo mataban por Naimer. Ese es un ejemplo que te puedo contar, y como ese, varios que no lo sé, pero que sé que pasaron. ¿Recuerda el nombre de ese hombre que murió? Ese chaval que... Recuerdo el apodo, le decían de apodo Matapollo. Bien, más detalles que a usted se le vengan a la mente de aquella época, ya sean de la guerra o ya sea Te voy a contar otro bonito, que es corto. Uno de los que corrían para la sierra era de izquierda. O sea, corrían ellos no sabían ni lo que eran, que corrieron para que dejar la entrada libre por si bombardeaban el pueblo eso. Y le había comprado unas tierras a otro. Eso me lo contó a mí uno que iba con él corriendo, otro hombre. Iba corriendo para la sierra para quitarse en medio. Le había comprado unas tierras, estaba esto como en zona roja, que vendían las tierras y no eran dueños. Y por el camino de la sierra, temiendo lo que se comió el contrato que habían hecho. En vez de quemarlo, eso se lo comió. Esas cosas así pasaban, muy raras. ¿Qué recuerda usted de cómo fue la vida después de la guerra? Justo después. Justo después fue mucha hambre y mucho pasar. Ya te he dicho que gracias a Dios nosotros comíamos más bien, pero comíamos todos los días. Pero había quien no comía. Comían las hierbas. Había unos caldos borriqueros que está dulce. Yo lo comí por gusto. Caldos grandes en primavera, lo montaba y te comías el troncho. Y ellos buscaban lo que pillaban. La posguerra fue muy mala.